Un paso yo, dos pasos él. Sofía Serena. Una historia de fe, esperanza y la fidelidad de Dios en medio de las pruebas. Hola, gracias por acompañarme en esta historia. Estás a punto de escuchar el relato de un camino marcado por desafíos, pérdidas, milagros y la fidelidad de Dios en cada etapa del recorrido. Este es un paso yo, dos pasos él. Comencemos. Introducción. Nunca imaginé que escribiría este libro, un testimonio de vida. Durante mucho tiempo pensé que las experiencias más dolorosas de mi vida debían permanecer guardadas en silencio. Las pérdidas, los diagnósticos, las noches de incertidumbre, las lágrimas que nadie veía. Pensé que eran capítulos demasiado personales para compartir. Pero con el paso de los años, descubrí algo que cambió mi manera de mirar todo lo que había vivido. Dios no desperdicia nuestro dolor. Muchas veces, aquello que más nos ha herido se convierte en la herramienta que Él usa para traer esperanza a alguien más. Este libro no es la historia de una mujer extraordinaria. Es la historia de una mujer común que enfrentó pruebas extraordinarias. Es la historia de una esposa, una madre y una hija que tuvo que caminar por senderos que nunca imaginó recorrer. Es la historia de alguien que conoció el miedo, la incertidumbre, la enfermedad y la pérdida. Pero sobre todo es la historia de la fidelidad de Dios. A lo largo de estas páginas compartiré momentos que marcaron profundamente mi vida. Algunos fueron dolorosos, otros estuvieron llenos de milagros y muchos de ellos estuvieron llenos de ambas cosas al mismo tiempo. No escribo estas palabras porque tenga todas las respuestas. Las escribo porque he visto a Dios obrar una y otra vez. Descubrí que la fe no significa vivir sin miedo. Significa seguir caminando, aun cuando el miedo está presente. También descubrí que la esperanza no consiste en ignorar la realidad. Consiste en confiar en Dios en medio de ella. Y entendí que cuando damos un paso de fe, por pequeño que sea, Dios ya viene a nuestro encuentro. Por eso, este libro lleva por título Un paso yo, dos pasos él. Porque al mirar mi vida hacia atrás, descubrí una verdad que se repite en cada capítulo. Cuando yo daba un paso, Él daba dos. Al terminar este libro, deseo que puedas mirar tu propia historia y descubrir cómo yo lo hice, que Dios ha estado caminando contigo, incluso en los momentos en que no podías verlo. Capítulo 1. Cuando el cuerpo empezó a hablar. Todo comenzó con un cansancio que no desaparecía. Me sentía agotada casi todo el tiempo. Por las noches me dolía la cabeza y me costaba mucho trabajo dormir. Al principio pensé que era una mala racha, algo pasajero, pero con el tiempo comprendí que era mi cuerpo pidiendo ayuda. Un día me levanté y decidí hacer una cita con mi doctor familiar, no porque supiera exactamente qué tenía, sino porque ya no me estaba sintiendo bien. Llegué a la consulta y le conté todo lo que me estaba pasando. Le pedí un examen físico completo y estudios de laboratorio. Quería entender qué estaba ocurriendo dentro de mi cuerpo. En aquel tiempo tenía mucho sobrepeso y esa realidad también pesaba en mi interior. Me sentía cansada, triste conmigo misma y poco a poco mi estado de ánimo comenzó a verse afectado. Había algo que no estaba bien, aunque todavía no podía ponerle nombre. Hoy, al mirar hacia atrás, puedo verlo con claridad. Aún antes de tener respuestas, Dios ya estaba cuidando de mí. Estaba presente en ese cansancio que me obligó a detenerme, en la decisión de pedir ayuda y en el valor de escuchar a mi cuerpo en lugar de seguir ignorándolo. No llegó con ruido ni con respuestas inmediatas. Llegó con cuidado. Venid a mí,
todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hubo días en los que sentí que ya no podía más. Mi cuerpo estaba cansado, mi corazón agotado y mi mente llena de preguntas. Sin embargo, en medio de todo ese desgaste, entendí algo importante. Cuando mis fuerzas se acababan, Dios seguía siendo firme. Descansar en Él no significó que las circunstancias cambiarían de inmediato. Significó permitirme sentir el cansancio sin luchar contra él. Significó aceptar mi fragilidad, reconocer mis límites y seguir avanzando aún así. Sin saberlo, aquel fue el primer paso de un camino que cambiaría mi vida para siempre. Capítulo 2. Cuando llegaron los primeros resultados. Los resultados comenzaron a llegar y con ellos aparecieron más preguntas. Mi nivel de azúcar en la sangre estaba muy elevado. Tenía diabetes. Además, encontraron que mi presión arterial también estaba alta. Una cosa parecía llevar a la otra. Mi cuerpo seguía enviándome señales y yo apenas comenzaba a entender lo que intentaba decirme. En aquel tiempo pesaba 189 libras y ese número no solo aparecía en la báscula, también se reflejaba en el cansancio constante, en la falta de energía y en un estado de ánimo que ya no era el mismo. Como ya tenía más de 50 años, mi doctor decidió hacerme una prueba de heces. Era algo de rutina. Recuerdo que me dieron un sobre con instrucciones para realizar el examen en casa y enviarlo al laboratorio. Pasaron unos días y seguía sin hacerlo. Me parecía algo sin mucha importancia. Sin embargo, mi esposo me preguntó si ya había enviado el examen. Le respondí que no, que todavía no lo había hecho. Esa misma noche decidí realizar la prueba. A la mañana siguiente, mi esposo llevó el sobre al correo para enviarlo. Parecía un examen más, nada fuera de lo común. El resultado llegó muy rápido. Al principio no me preocupé, pero entre los resultados apareció una observación que cambiaría el rumbo de mi vida. Había sangre en las heces. Por esa razón, me remitieron con un gastroenterólogo para realizar una colonoscopia. Solo podía pensar, ¿por qué tantas cosas al mismo tiempo? Primero la diabetes, luego la presión alta y ahora esto. Aunque me sentía abrumada, mirando ese momento desde la distancia, puedo reconocer la mano de Dios en todo el proceso. Lo veo en el médico que decidió investigar más a fondo. Lo veo en cada estudio realizado a tiempo. Lo veo en cada paso que nadie decidió omitir. No sentía paz todavía. Sentía incertidumbre. Pero aún en medio de esa incertidumbre, no todo era caos. También había cuidado. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbios 3, 5 y 6. Fue entonces cuando empecé a descubrir que confiar no significa entenderlo todo. Significa soltar la necesidad de tener el control. Cuando dejé de apoyarme únicamente en mis fuerzas y comencé a entregar mis cargas a Dios, el camino empezó a aclararse paso a paso. No tenía todas las respuestas, pero sí podía confiar en aquel que las tenía. Y fue precisamente en esa confianza donde encontré descanso. Capítulo 3. El día de la colonoscopia. Llegó el día de la colonoscopia. Me preparé siguiendo todas las indicaciones y acudí a la cita. Me pusieron anestesia y no sentí nada. No hubo dolor ni miedo. En ese momento, lo que sentí vino después. Durante el procedimiento encontraron algo extraño, algo que llamó la atención de los médicos y que necesitaba ser analizado mediante una biopsia. Salí de ahí sin respuestas claras, únicamente con una espera que parecía interminable.
Los días pasaron, luego las semanas. La mente no descansa cuando no sabe lo que está ocurriendo. Uno intenta seguir adelante con la vida cotidiana, cumplir con sus responsabilidades y mantener la calma, pero por dentro algo queda suspendido, como si el corazón estuviera esperando una respuesta para poder continuar. Mirando ese tiempo en la distancia, puedo reconocer que Dios también estaba ahí. Permanecía en esa espera silenciosa, en aquellos días que parecían normales, aunque para mí ya no lo eran. No me dio respuestas inmediatas, me dio algo diferente. Tiempo para respirar, tiempo para sostenerme y tiempo para no adelantarme al miedo. No actuó con prisa, actuó con cuidado. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Isaías 40:31. Con el paso del tiempo, descubrí que la espera no era algo pasivo, era aprender a permanecer firme sin huir del proceso. No entendía por qué las cosas tomaban tanto tiempo, pero aprendí a vivir esos días de incertidumbre. Y fue precisamente en ese silencio donde mis fuerzas comenzaron a renovarse. Sin saberlo, Dios ya me estaba preparando para lo que vendría después. Capítulo 4. Hubo una llamada que cambió todo. Un día recibí una llamada de mi doctor. Su voz fue tranquila, pero sus palabras fueron suficientes para inquietarme. Necesito verte para darte los resultados. Nada más. No fue una conversación larga, pero bastó para que mi corazón se acelerara. Algo dentro de mí supo que aquella cita sería diferente. Llegué acompañada por mi esposo. Tenía miedo, aunque todavía no sabía exactamente de qué. Cuando entramos al consultorio, el doctor fue directo. Tengo los resultados de la biopsia. Hizo una breve pausa y luego pronunció las palabras que cambiarían mi vida. El resultado es cáncer de colon. No recuerdo qué respondí. No recuerdo qué hice después. Lo que sí recuerdo es una sensación muy clara. Quería desplomarme. Mi cuerpo estaba ahí, sentado frente al doctor, pero mi mente parecía haberse quedado en otro lugar. Todo ocurrió tan rápido que apenas podía procesarlo. Y sin embargo, algo dentro de mí me sostuvo de pie. No sé cómo explicarlo, solo sé que pude levantarme, salir de aquel consultorio, regresar a casa y sentarme con mis hijos para decirles lo que estaba pasando. Mirando aquel día puedo reconocer que Dios también estaba ahí. No cambió el diagnóstico ni hizo desaparecer aquellas palabras, pero me dio exactamente lo que necesitaba en ese momento. Fuerzas para no caerme, para caminar, para hablar y para llegar a casa. No fue valentía, fue sostén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Isaías 43:2. Me di cuenta que aquel día no se trató de ser valiente, se trató de seguir avanzando, aunque el miedo estaba presente. La oscuridad no desapareció de inmediato, pero el siguiente paso se volvió posible. Comprendí que atravesar el valle no siempre exige grandes fuerzas. A veces lo único que Dios nos pide es seguir caminando. Y aquel día, aunque todavía no lo sabía, di uno de los pasos más difíciles de mi vida. Capítulo 5. Aquí inició el proceso más pesado. Después del diagnóstico, todo empezó a moverse rápidamente. Llegaron más estudios, más citas y más pruebas. Me hicieron análisis de sangre, resonancias magnéticas y tomografías. Cada examen era una mezcla de esperanza y miedo. Esperanza de que el cáncer estuviera contenido y miedo de descubrir que no lo estaba. Todo esto ocurrió en 2018, un año largo,
intenso y agotador. Cada cita traía nuevas preguntas y nuevas decisiones que tomar. Finalmente llegó el día de la cirugía. Los médicos me explicaron que tendrían que remover una parte importante de mi intestino para eliminar el cáncer. Yo escuchaba atentamente y asentía con la cabeza, pero por dentro solo tenía un pensamiento: que todo saliera bien. Mirando ese tiempo también, puedo reconocer que Dios seguía estando ahí. Lo veo en el orden de todo el proceso, en cada paso claro, en cada estudio realizado a tiempo y en cada decisión médica. No quitó el miedo, pero me dio algo más importante: la confianza para poner mi vida en sus manos. Confiar no fue fácil, una decisión que tuve que tomar cada día. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Salmo 121, 1 y 2. Hubo momentos en los que no supe cómo seguir, pero poco a poco descubrí que debía entregar el camino sin intentar adelantarme al futuro. La paz no llegó como ausencia de miedo, llegó como una presencia constante que ordenó mis pasos. Confiar no cambió las circunstancias de inmediato, pero sí cambió la manera en que las atravesé. Y esa diferencia lo cambió todo. Capítulo 6. Después de la cirugía. La cirugía salió bien y el cáncer estaba en etapa 1. Esa noticia fue un gran respiro en medio de tanta tensión. Después de semanas de incertidumbre, por fin tenía una razón para sentir esperanza. Sin embargo, el camino no terminaba ahí. Cuando desperté de la operación, descubrí que llevaba una bolsa colgando de mi abdomen. Era una colostomía y tendría que vivir con ella durante un tiempo. Lo difícil era que no sabía cuánto duraría esa etapa. Fue entonces cuando la angustia comenzó a crecer. No solo fue un proceso físico, también fue una batalla emocional. Había días en que lloraba, intentaba consolarme y volvía a llorar. Mi cuerpo ya no se sentía como mío, y aprender a verme de esa manera fue una de las experiencias más difíciles de todo el proceso. También fue difícil para mi familia. Ellos me miraban con amor y con una fortaleza que yo misma no tenía. Yo, en cambio, muchas veces evitaba mirarme. Estaba intentando aceptar una realidad que nunca imaginé vivir. Mirando aquella etapa, en la distancia, puedo decir que fue ahí donde experimenté el sostén de Dios de una manera muy real. Lo veo en cada mañana en que me levanté, aunque no quisiera hacerlo, en cada noche de lágrimas y en cada día en que decidí seguir adelante. Lo veo en la paciencia de mi familia, en los abrazos silenciosos y en el amor que permaneció aún en los momentos más difíciles. Dios no me hizo fuerte de un día para otro, me sostuvo paso a paso, día tras día. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. En aquel tiempo no entendía el propósito del dolor, ni cuánto tardaría en sanar. Solo sabía que mi cuerpo estaba frágil y mi corazón cansado. Pero fue precisamente en medio de esa debilidad donde descubrí una verdad que nunca olvidaría. No todo se resuelve de inmediato, pero la gracia de Dios alcanza para atravesar incluso los días más difíciles. Y cuando nuestras fuerzas se terminan, las suyas continúan sosteniéndonos. Capítulo 7. Volver a entrar al quirófano. Pasaron los meses. Mi cuerpo seguía sanando, aunque todavía me sentía frágil. En 2019 regresé al hospital para una nueva cirugía, la reversión de la colostomía. Era el procedimiento que permitiría volver a conectar mi intestino y retirar la bolsa que me había acompañado durante aquel tiempo. Aunque sabía que era un paso necesario, seguía haciendo otra cirugía, otro momento de entrega,
otro miedo silencioso que debía enfrentar. Entré al quirófano cansada, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Habían sido muchos meses de incertidumbre, adaptación y recuperación. Sin embargo, aún en medio de ese cansancio, algo dentro de mí seguía aferrándose a la esperanza. Puedo reconocer que Dios seguía caminando conmigo. Lo veo en la decisión de volver a intentarlo, en el valor para confiar una vez más y en la esperanza de recuperar una parte de mi vida que parecía haber quedado en pausa. No me prometió que el camino sería fácil, pero sí me prometió su compañía, y eso fue suficiente. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. Con el paso del tiempo, descubrí que avanzar no siempre significa hacerlo con seguridad o sin miedo. Hubo tropiezos, dudas y momentos de profundo cansancio, pero cada paso, aún el más pequeño y frágil, seguía siendo un paso hacia adelante. Comprendí que caer no es el final del camino. Levantarse, aunque sea despacio, también es seguir avanzando. Y cada vez que yo daba un paso, Él daba dos. Capítulo 8. La recuperación. Cuando desperté de la cirugía, sentí alivio, pero también un cansancio profundo. Quitar la bolsa no significó volver de inmediato a la normalidad. Mi cuerpo tenía que aprender otra vez, adaptarse y sanar por dentro. Había días buenos y días muy difíciles, días en los que agradecía y días en los que lloraba sin saber por qué. Sanar no fue un camino lineal, fue un proceso. En esa etapa, Dios me enseñó paciencia. Estuvo presente en el ritmo lento de la recuperación, en no exigirme más de lo que podía dar. Poco a poco aprendí a tener paciencia conmigo misma, con mi cuerpo y con mis emociones. Descubrí que sanar también es aprender a esperar. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Comprendí que los procesos no se quedan a medias. Aun cuando la noche se alarga y el cansancio pesa, la obra sigue avanzando. La alegría no siempre llega de golpe. A veces amanece despacio. Y en ese nuevo día, la bendición se vuelve cuidado constante. Capítulo 9. Elegí cuidarme. Después de todo lo que había vivido, comprendí algo importante. Mi cuerpo no era mi enemigo. Era un cuerpo que había luchado, resistido y sobrevivido. Sin embargo, todavía estaba el tema de la diabetes. En lugar de verlo como una carga más, decidí informarme, aprender y buscar qué era lo mejor para mi salud en ese momento. Comprendí que necesitaba hacer cambios, no por obligación ni por miedo, sino porque quería darme una nueva oportunidad. Fue así como encontré una manera diferente de alimentarme. No lo vi como otra dieta pasajera, sino como una forma distinta de cuidar mi salud. Poco a poco la adapté a mi ritmo, hasta convertirla en parte de mi estilo de vida. Mirando esa etapa, puedo reconocer que Dios también estuvo presente en ese proceso. Lo veo en la claridad para investigar, en la disciplina de cada día y en cada pequeña decisión que parecía insignificante, pero que se repetía una y otra vez. No fue un cambio repentino, fue constancia, fue aprender a distinguir lo que me ayudaba de lo que me perjudicaba. Fue comenzar a respetar mi cuerpo después de todo lo que había atravesado. ¿No sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo. 1 Corintios 6, 19 y 20. Poco a poco descubrí que la alegría forma parte de la sanidad, que un corazón agradecido hace más ligero el camino y que vivir con sabiduría es una manera de honrar la vida
que Dios me ha confiado. Después de todo lo que había pasado, elegir cuidarme también fue una forma de elegir seguir viviendo con esperanza. Capítulo 10. Volver a sentirme fuerte. Con el paso del tiempo, los cambios comenzaron a hacerse evidentes. Bajé mucho de peso y llegué a las 145 libras. Un peso saludable para mí. Sin embargo, lo más importante no fue el número que veía en la báscula, sino cómo me sentía cada día. Tenía más energía, más claridad mental y más fuerzas para seguir adelante. Poco a poco mi salud comenzó a mejorar. La diabetes quedó bajo control y como consecuencia mi presión arterial también se normalizó. Nada de eso ocurrió por arte de magia. Fue el resultado de decisiones diarias, de constancia, de disciplina y de aprender a cuidarme. Una forma de amor propio que nació después de haber atravesado momentos muy difíciles. Si veo hacia atrás, puedo reconocer que Dios también estuvo presente en cada pequeño avance. Lo veo en cada resultado favorable, en cada señal de mejoría y en cada día en que mi cuerpo respondió al esfuerzo realizado. No lo vi como un premio, sino como la respuesta a un cuidado sostenido a lo largo del tiempo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Estas palabras adquirieron un significado especial para mí. Descubrí que la fuerza no siempre se manifiesta como energía o entusiasmo. A veces se parece más a levantarse una vez más cuando uno está cansado, a seguir caminando cuando el ánimo flaquea, o a confiar cuando las circunstancias parecen demasiado difíciles. Entendí que la verdadera fuerza no nace de mí, viene de Dios, y que cuando espero en Él también encuentro la paz necesaria para continuar. Eso no lo descubrí en un libro de dietas, lo descubrí caminando un paso a la vez de la mano de Dios. Capítulo 11. Cuando la vida volvió a florecer. Después de todo lo que habíamos vivido, la vida comenzó a regalarnos momentos hermosos. Poco a poco las preocupaciones dieron espacio a nuevas alegrías y nuestra familia volvió a encontrar motivos para celebrar. Uno de esos momentos llegó cuando mi hijo mayor se casó. No sentí que estaba perdiendo un hijo, sentí que estaba ganando una hija. Nuestra familia creció y aún así permanecimos unidos. Mi nueva hija se adaptó con cariño a nuestras costumbres y a nuestra manera de vivir. Se sentía acompañada, querida y parte de nuestra familia. Con el tiempo mi esposo y yo nos convertimos para ella en una figura de apoyo y amor. Descubrimos que la familia no siempre se define únicamente por los lazos de sangre, sino también por el amor, el compromiso y la decisión de caminar juntos. Aquella etapa nos dejó una verdad muy profunda. Venga lo que venga, seguimos siendo familia. Aquí me di cuenta que Dios también estuvo presente en esos momentos de alegría. No solo estuvo en el dolor, en las lágrimas o en la incertidumbre, también estuvo en las risas compartidas, en las mesas llenas de conversación y las celebraciones sencillas, y en los nuevos recuerdos que comenzábamos a construir. Después de tanto tiempo, enfocados en sobrevivir, Dios nos permitió volver a vivir. Nos enseñó que la alegría no era algo prohibido, ni algo por lo que debíamos sentir culpa, también era un regalo suyo. Me has cambiado de lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Salmos 30:11. Poco a poco descubrí que la unidad familiar puede convertirse en un refugio y que la alegría compartida también tiene poder para sanar. Comencé a recibir los momentos buenos con gratitud y sin temor a disfrutarlos. Celebrar juntos, reír, agradecer y volver a encontrar razones para sonreír me recordó que aún después de las pruebas más difíciles, la vida sigue floreciendo y Dios continúa regalándonos motivos para alegrarnos.
Capítulo 12. La vida compartida. Con el paso del tiempo, nuestra familia volvió a disfrutar de las cosas sencillas de la vida. Tomábamos vacaciones juntos, íbamos al cine, compartíamos comidas y buscábamos cualquier oportunidad para reunirnos. Jugábamos, celebrábamos y reíamos, no porque todo fuera perfecto, sino porque estábamos juntos. Después de todo lo que habíamos vivido, la familia se convirtió en un refugio. Era nuestro hogar, lugar seguro, un espacio donde podíamos descansar, ser nosotros mismos y encontrar apoyo tanto en los días buenos como en los difíciles. Al recordar aquellos días, puedo reconocer que Dios también estaba presente en esa unidad. Lo veo en el amor que permaneció firme aún después de las pruebas. Nos enseñó que cuando una familia camina unida, se fortalece. Si uno sufre, todos acompañan ese dolor. Si uno celebra, todos participan de esa alegría. Lo que le sucede a uno termina tocando el corazón de todos. Sobre todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Colosenses 3:14. Con el paso del tiempo también descubrí que caminar acompañada no resta, sino que multiplica. Compartir las cargas las hace más llevaderas y transforma el camino en algo más humano y más amable. El amor se convirtió en la manera en que nos sostuvimos unos a otros, en los gestos sencillos, en la paciencia diaria, en las conversaciones, en los abrazos y en la decisión constante de cuidarnos mutuamente. También comprendí que la verdadera riqueza no está en las cosas que poseemos, sino en las personas con quienes compartimos la vida. Y cada momento vivido juntos se convirtió en un recordatorio del amor y la fidelidad de Dios hacia nuestra familia. Capítulo 13. Cuando el cuerpo volvió a hablar otra vez. A finales de 2022, cuando la vida parecía haber recuperado cierta calma, mi cuerpo volvió a hablar. Comencé a presentar sangrado vaginal, a pesar de que ya había pasado por la menopausia. Desde el primer momento, supe que aquello no era normal. Algo dentro de mí me decía que debía prestar atención. Esta vez no lo ignoré, ni lo dejé pasar. Volvieron los estudios, los análisis de sangre, los ultrasonidos, las tomografías y finalmente otra biopsia. Aunque ya había recorrido un camino parecido años antes, descubrí que el miedo no desaparece simplemente porque ya se haya enfrentado una vez. Había silencio, había espera y también había recuerdos que regresaban sin avisar. Sin embargo, esta vez había algo diferente. La experiencia me había enseñado a escuchar las señales de mi cuerpo y a actuar a tiempo. Ya no estaba dispuesta a ignorar aquello que necesitaba atención. Mirando ese momento pasado, puedo reconocer que Dios también estaba presente en esa alerta interior. Lo veo en esa convicción que me impulsó a decir, necesito revisarme. No fue miedo, fue sabiduría. Fue el resultado de todo lo que Dios había ido formando en mí a lo largo de los años. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. Santiago 1:5. En aquellos días descubrí que necesitaba pedir sabiduría antes que respuestas. También aprendí a detenerme cuando algo no se sentía bien y a cuidar cada paso, sin dejarme dominar por la prisa. En medio de la incertidumbre comprendí que la fortaleza no siempre se manifiesta en hacer más o avanzar más rápido. A veces se parece más al discernimiento, a la paciencia y a la decisión de actuar con prudencia. Sin saberlo, estaba a punto de enfrentar una nueva prueba, pero esta vez ya conocía una verdad que antes no sabía. Dios había sido fiel en el pasado. Capítulo 14. Otra vez esa palabra. Los resultados llegaron
y con ellos una palabra que ya conocía demasiado bien: cáncer. Esta vez era cáncer de útero. Por segunda vez en mi vida, mi cuerpo volvía a ponerme frente a una realidad difícil. Sin embargo, junto con el diagnóstico, también llegó una noticia que representaba una gran misericordia. Había sido detectado en etapa 1. Aún así, escuchar la palabra cáncer por segunda vez no fue fácil. Los recuerdos regresaron de inmediato. Volvieron las preguntas, la incertidumbre y el temor de tener que recorrer nuevamente un camino que ya conocía. El tratamiento, sin embargo, sería diferente. En esta ocasión, me realizarían una cirugía para remover el útero y los ovarios. Después vendrían varias sesiones de radiación. Mi cuerpo volvería a sentir el cansancio y mi alma también, pero algo había cambiado dentro de mí. Ya sabía que no estaba sola. Hoy puedo reconocer que Dios volvió a sostenerme una vez más. No se sorprendió por el diagnóstico, ni llegó tarde a mi necesidad. Lo veo en la detección temprana, en cada médico, en cada estudio y en cada decisión tomada a tiempo. Y sobre todo, lo sentí en esa paz que habitaba en lo más profundo de mi corazón. Una paz que parecía repetir suavemente una misma verdad. Tú das un paso conmigo y yo doy 2 contigo. No temas, aquí vamos caminando. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Isaías 41:10. Aquel día comprendí una verdad que nunca he olvidado. El miedo puede regresar, las pruebas pueden volver y las circunstancias pueden cambiar, pero la presencia de Dios permanece. Y cuando Él camina a nuestro lado, siempre encontramos las fuerzas para dar el siguiente paso. Capítulo 15. La cirugía y las radiaciones. Llegó el momento de la cirugía. Sabía lo que me esperaba y también sabía que no sería un proceso sencillo. Los médicos realizaron la remoción del útero y los ovarios, y una vez más mi cuerpo entró en ese estado de fragilidad que ya conocía. Sin embargo, esta vez la recuperación no terminaba con la cirugía. Después vinieron las sesiones de radiación. Fueron semanas de tratamiento en las que el cansancio se hizo presente de una manera diferente. Era un agotamiento más profundo, más silencioso. Había días en los que mi cuerpo respondía mejor y otros en los que simplemente pedía descanso. No siempre tenía palabras para expresar lo que sentía. A veces solo había largos suspiros, lágrimas inesperadas y la necesidad de guardar silencio. Había momentos en los que no estaba luchando únicamente contra una enfermedad, sino contra el desgaste físico y emocional que todo el proceso había dejado en mí. Aún así procuraba mantenerme fuerte por mi familia. No quería que se sintiera que me estaba desplomando. Quería que me vieran seguir adelante, incluso en los días más difíciles, porque sabía que ellos también estaban librando su propia batalla al verme pasar por todo aquello. Fueron esos días cuando descubrí algo que nunca había comprendido del todo. Dios también estaba presente en el cansancio. Lo veo en las mañanas en las que levantarme requería más esfuerzo de lo habitual. Lo veo en las noches en las que el cuerpo dolía y la mente se cansaba de intentar ser fuerte todo el tiempo. Lo veo en los momentos en los que no podía hacer más que descansar. Y por primera vez comprendí que descansar también puede ser un acto de fe. Dios no me exigió más de lo que podía dar. No me pidió aparentar fortaleza cuando estaba agotada. Me permitió detenerme, respirar y recuperar fuerzas sin sentir culpa. Me enseñó que sanar también implica respetar los propios límites y aceptar que hay temporadas en las que el descanso forma parte del proceso. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. Hoy entiendo que el descanso
no es una señal de debilidad, es una muestra de confianza. Comprendí que no tenía que cargar sola con todo lo que estaba viviendo y que podía poner mis cargas en las manos de Dios. Aún en los días más difíciles, Él seguía sosteniéndome. Y mientras mi cuerpo sanaba lentamente, mi corazón también aprendía a descansar en su cuidado. Capítulo 16. La familia como sostén. Una vez más, mi familia estuvo ahí. No llegaron con respuestas para todas mis preguntas, ni con soluciones para cada dificultad. Llegaron con algo mucho más valioso, su presencia. Estuvieron conmigo a través de miradas que entendían sin necesidad de palabras, de silencios que acompañaban y de un amor que nunca se fue. Orábamos juntos, algunas veces en voz alta y otras en silencio. Había días en los que las palabras no alcanzaban, pero aún así sabíamos que Dios escuchaba cada oración y conocía cada temor que guardábamos en el corazón. Sin darnos cuenta, nos habíamos convertido en un equipo. Cuando uno sufría, los demás sostenían. Cuando uno se cansaba, los demás ayudaban a seguir adelante. Hubo momentos en los que, cuando yo sentía que no podía más, ellos caminaban a mi lado y me ayudaron a continuar. También puedo decir que Dios se hizo abrazo a través de ellos. Lo veo en mi esposo, que nunca soltó mi mano. Lo veo en mis hijos, que me daban razones para seguir adelante cada día. Lo veo en la unidad de nuestra familia. Una unidad que permaneció firme, aun cuando la enfermedad volvió a tocar nuestra puerta. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. 1 Corintios 13:7. Comprendí que la verdadera fortaleza se construye con la unión. Cuando el amor sostiene, el camino no se rompe aunque lleguen tiempos difíciles. Descubrí que cuidarnos unos a otros también es una forma de bendición y que los actos más sencillos del amor pueden convertirse en una fuente inmensa de consuelo. Mirando hacia atrás, entiendo que Dios no solo me sostuvo a mí, también fortaleció a mi familia para que juntos pudiéramos atravesar cada prueba. Gracias a ellos, aprendí que el amor no solo acompaña, también protege, sostiene y ayuda a seguir caminando. Capítulo 17. La constancia también es sanación. Después de las cirugías y los tratamientos, llegó una etapa menos visible, pero igualmente importante, la constancia. Con el cáncer de útero, continúo asistiendo a mis citas de seguimiento cada 6 meses. Hasta ahora, gracias a Dios, todo ha salido bien. Seguiré viendo a mi doctor hasta que llegue el momento de recibir el alta definitiva. Ya no veo estas citas como una carga. Las veo como una forma de cuidado y como una responsabilidad amorosa conmigo misma. Descubrí que asistir al médico, realizarme estudios y dar seguimiento a mi salud también es una manera de agradecer la vida que Dios me ha permitido conservar. Poco a poco comprendí que la fe no está peleada con la prevención. Al contrario, muchas veces la fe también se expresa en las decisiones responsables que tomamos para cuidar nuestro cuerpo. Dios sigue estando presente. Lo encuentro en los resultados tranquilos, en la constancia de la cita, en la disciplina diaria, en un cuerpo que sigue respondiendo y en la paz de no vivir esperando malas noticias. No lo veo como un final feliz, donde todo terminó para siempre, sino como una forma consciente de caminar cada día. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. 1 de Pedro 5:10. Poco a poco entendí que el cuidado no es solamente físico, también es aprender a vivir con gratitud, valorar cada día y permitir que el proceso
complete la obra que comenzó en nosotros. Nada ocurrió de manera apresurada. Todo fue afirmándose poco a poco, como quien aprende a caminar con más atención, más sabiduría y menos prisa. En 2025 me realicé mi última colonoscopia. Todo salió bien. Todo estaba limpio. El doctor me explicó que no necesitaría otra hasta el 2030, ya que habían pasado varios años desde el cáncer, sin señales de recurrencia. Escuchar esas palabras fue un descanso profundo para mi corazón. No lo viví como una meta alcanzada, ni como el final de una historia, sino como una confirmación de que el camino recorrido había valido la pena. Fue uno de esos momentos en los que pude detenerme, respirar profundamente y agradecer a Dios por cada paso dado, por cada batalla enfrentada y por cada muestra de su fidelidad a lo largo del camino. Mirando todo el camino recorrido, entendí que la sanación no ocurre únicamente en los grandes momentos, también sucede en la constancia de los días comunes, en las decisiones repetidas una y otra vez, y en la confianza de seguir caminando, aun cuando el milagro se construye poco a poco. Capítulo 18. Por un momento pensé que la tormenta había terminado. Después de tantos años de hospitales, cirugías, tratamientos y recuperación, sentí que por fin podía respirar con tranquilidad. Mi cáncer de colon había quedado atrás, mi cáncer de útero también. Las revisiones seguían mostrando buenos resultados y por primera vez en mucho tiempo creí que lo más difícil ya había pasado. Pero la vida una vez más tenía algo que enseñarme. En el mismo 2025 viajé a México para visitar a mi familia y pasar tiempo con ellos. Todo marchaba bien, hasta que unos días antes de regresar a Estados Unidos comencé a tener una diarrea persistente. Pensé que sería algo pasajero. Sin embargo, los días siguieron pasando y el problema continuó. Cuando regresé a casa, la diarrea no se detenía. Fue entonces cuando decidí acudir al médico para averiguar qué estaba ocurriendo. Comenzaron los estudios, los análisis de sangre y diversos exámenes para encontrar la causa de mis síntomas. Uno de esos estudios mostró que tenía Helicobacter pylori, una bacteria que puede alojarse en el estómago y provocar inflamación, gastritis, úlceras y otros problemas digestivos. Recibí tratamiento para eliminarla, pero los médicos continuaron investigando porque había otros hallazgos que llamaban su atención. Fue durante esos estudios cuando descubrieron algo inesperado. Al revisar los resultados, observaron señales de que mi hígado no estaba funcionando como debía. Comenzaron a aparecer términos médicos que yo no entendía completamente. Hígado graso, fibrosis e inflamación. Aquello dio inicio a una nueva serie de consultas y exámenes. Finalmente llegó el estudio que ayudaría a dar una respuesta más clara, una biopsia de hígado. A lo largo de los años me habían realizado muchos procedimientos médicos. Había pasado por cirugías, tratamientos y pruebas de todo tipo, pero debo admitir que la biopsia de hígado fue una de las experiencias más difíciles que recuerdo. Sabía que era necesaria para obtener respuestas, pero eso no lo hizo más fácil. Recuerdo el dolor intenso que sentía durante el procedimiento. Mientras estaba allí, pensé en todas las batallas que ya había enfrentado y en cuánto deseaba que aquella no fuera el comienzo de una nueva. Sin embargo, necesitaba saber la verdad, y la verdad finalmente llegó. Los resultados mostraban una realidad difícil. Mi hígado estaba seriamente dañado. Después de analizar todos los estudios, los médicos me explicaron que tenía cirrosis no alcohólica. Recuerdo perfectamente el silencio
que llenó mi corazón al escuchar aquellas palabras. No era la primera vez que recibía un diagnóstico difícil, pero ya conocía el peso que puede tener una noticia así. Sabía cómo se siente cuando la incertidumbre entra por la puerta sin pedir permiso. Por unos momentos regresaron las preguntas. ¿Y ahora qué sigue, Señor? ¿Otra batalla más? Todavía no termina este camino. Había sobrevivido el cáncer de colon, había superado el cáncer de útero, había atravesado cirugías, tratamientos, pérdidas económicas, ansiedad, depresión y momentos de profunda tristeza. Y aún así, ahí estaba nuevamente, sentada frente a una nueva realidad que no había visto venir. Sin embargo, esta vez había algo diferente. Ya conocía mejor a Dios. Podía mirar hacia atrás y recordar cada ocasión en la que Él me había sostenido. Cuando pensé que no tendría fuerza, Él me sostuvo. Cuando pensé que perdería la esperanza, Él me dio paz. Cuando pensé que caminaba sola, Él ya estaba caminando delante de mí. Entonces comprendí que aquel diagnóstico no cambiaba una verdad que Dios ya había grabado en mi corazón. Él seguía siendo Dios. La enfermedad había cambiado, las circunstancias habían cambiado, pero Él no. Una vez más, decidí hacer lo único que sabía hacer, dar un paso, porque cada vez que yo daba un paso, Él daba dos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a lo que conforme a su propósito son llamados. Romanos 8:28. Durante mucho tiempo pensé que algunas cosas simplemente no tenían sentido. No entendía por qué una prueba llegaba después de otra. No entendía por qué, después de haber atravesado tanto, aparecía una nueva batalla. Sé que Dios puede tomar incluso aquello que parece una desgracia y transformarlo en parte de una historia mayor. No porque la enfermedad sea buena, no porque el dolor sea agradable, sino porque Dios sigue obrando, aún en medio de aquello que no entendemos. Y aunque todavía no podía ver el propósito completo en este nuevo capítulo, decidí confiar en algo que ya había comprobado muchas veces. Dios seguía escribiendo mi historia y su fidelidad no había terminado conmigo. Capítulo 19. Yo daba un paso y Él daba dos. Los estudios mostraban una realidad difícil. Los médicos me explicaron que mi hígado tenía cirrosis avanzada. Escuchar esas palabras no fue fácil. Nadie quiere oír que un órgano tan importante está dañado. Sin embargo, también descubrí algo que me devolvió la esperanza. Aun cuando el hígado está muy afectado, sigue luchando por hacer su trabajo. Tal vez ya no funciona de la misma manera. Tal vez ya no tiene la fuerza con la que fue creado para hacer sus más de 500 funciones, pero sigue trabajando. Mientras escuchaba a los médicos hablar de estadísticas y pronósticos, yo veía algo más. Veía un cuerpo que todavía seguía peleando. Veía la gracia de Dios sosteniéndome una vez más. Pasaron los meses. Los doctores me explicaron que mi condición era una cirrosis compensada. Eso significa que cuando el daño existe, mi hígado todavía sigue funcionando. Todavía sigo caminando. Todavía sigo sonriendo. Todavía sigo abrazando a mi familia. Todavía sigo soñando. Uno de los médicos fue muy sincero conmigo. Me explicó que si no me cuidaba, las consecuencias podrían llegar mucho más rápido. Me habló de años, de decisiones y de responsabilidad. Y comprendí algo muy importante. Hay una parte que me corresponde a mí. Me corresponde cuidar mi alimentación, seguir las indicaciones médicas, mantenerme activa dentro de mis posibilidades y tomar en serio mi salud. No puedo controlar todo,
pero sí puedo decidir cómo responder a esta batalla. Sin embargo, también comprendí otra verdad. Mi vida nunca ha estado únicamente en manos de un diagnóstico. A lo largo de los años he escuchado muchos pronósticos. He escuchado palabras que parecían finales y aún así Dios siguió escribiendo nuevos capítulos. Por eso agradezco a los médicos, agradezco la ciencia, agradezco los tratamientos, agradezco cada examen que ayuda a cuidar mi salud. Pero por encima de todo, mi confianza está puesta en Dios. No vivo negando la realidad. Sé lo que dicen los estudios. Sé lo que muestran los resultados. Sé que debo cuidarme. Pero también sé quién ha caminado conmigo desde el principio. Es el mismo Dios que estuvo conmigo durante el cáncer de colon. Es el mismo Dios que estuvo conmigo durante el cáncer de útero. Es el mismo Dios que me sostuvo cuando la ansiedad me robaba la paz. Es el mismo Dios que me levantó cuando pensé que ya no podía más. Ese Dios sigue aquí. Mientras tenga aliento, seguiré creyendo. Porque mi historia nunca ha sido una historia de perfección. Ha sido una historia de gracia. Una historia de caídas y levantadas. Una historia donde muchas veces mis fuerzas se terminaron. Pero las de Dios, nunca. Hoy no sé cuántos años me quedan. La verdad es que ninguno de nosotros lo sabe. Hay personas completamente sanas que parten inesperadamente y hay personas con diagnósticos difíciles que viven muchos más años. Por eso decidí dejar de contar los años y comenzar a valorar los días. Cada amanecer es un regalo. Cada comida compartida con mi familia es un regalo. Cada abrazo, cada risa, cada conversación, cada oportunidad de ayudar a alguien. Todo es un regalo. Después de todo lo que he vivido, descubrí que los milagros no siempre llegan de la manera que esperamos. A veces el milagro es sanar y otras veces el milagro es recibir la fuerza necesaria para seguir adelante. Y hasta hoy Dios me ha concedido ambas cosas. Cuando miro hacia atrás, veo hospitales, cirugías, lágrimas que nadie vio, noches de incertidumbre y pérdidas que parecían imposibles de superar. Pero también veo algo más importante. Veo la mano de Dios en cada capítulo de mi historia. Veo su fidelidad cuando mis fuerzas se acababan. Veo su amor cuando el miedo intentaba tomar el control. Veo su presencia cuando me sentía sola. Muchas veces pensé que yo estaba caminando hacia Él y era verdad. Pero me di cuenta de algo maravilloso. Cada vez que yo daba un paso, Él ya había dado dos. Cuando yo apenas levantaba la mirada, Él ya me estaba sosteniendo. Cuando apenas susurraba una oración, Él ya estaba obrando. Cuando pensaba que mi historia terminaba, Él ya estaba escribiendo el siguiente capítulo. Por eso hoy no hablo desde la perfección. No hablo como alguien que nunca tuvo miedo. No hablo como alguien que nunca lloró. Hablo como una mujer que ha visto la fidelidad de Dios una y otra vez. Descubrí que la fe no es la ausencia de dificultades. La fe es la decisión de seguir caminando, aun cuando no puedes ver el camino completo. Y si hay algo que deseo que recuerdes de mi historia es esto. No importa cuán oscura parezca la noche. No importa cuántos diagnósticos hayas recibido. No importa cuántas veces la vida te haya derribado. Dios no ha terminado contigo. Mientras haya aliento hay propósito. Mientras haya vida hay esperanza. Y mientras Dios siga tomando mi mano, seguiré caminando. Porque durante toda mi vida he comprobado una verdad que jamás olvidaré. Yo daba un paso y Él daba dos. Capítulo 20. Cuando el miedo toca la puerta. Después de todo lo que he vivido, hay algo que quisiera decirle a la persona que hoy está escuchando este testimonio y que quizá acaba de recibir un diagnóstico difícil. Si ese es tu caso, quiero que sepas algo importante.
No te juzgues por sentir miedo. Cuando escuchamos palabras que amenazan nuestra salud, nuestros planes o nuestro futuro, es completamente normal sentir temor. Yo también he pasado por esos momentos. He llorado, he preguntado por qué y muchas veces no he entendido lo que estaba ocurriendo. Sé lo que se siente sentarse frente a un médico y escuchar noticias que cambian el rumbo de la vida. La fe no significa que nunca tendrás miedo. La fe significa que decides seguir caminando aun cuando el miedo está presente. Significa dar un paso más cuando preferirías detenerte. Significa confiar en Dios incluso cuando todavía no puedes ver cómo terminará la historia. Tener fe no significa ignorar a los médicos ni negar la realidad. Dios nos ha dado médicos, tratamientos, tecnología y conocimientos para ayudarnos. La fe y la medicina no son enemigas. Pueden caminar juntas. Sin embargo, cuando todo parece incierto, llega una pregunta que cada uno debe responder en su corazón. ¿Voy a confiar únicamente en lo que veo o también en aquel que está por encima de lo que veo? No puedo prometerte que todo saldrá exactamente como deseas. Nadie puede hacerlo. Pero sí puedo decirte algo que he comprobado una y otra vez en mi propia vida. Aún en los momentos más difíciles, Dios nunca deja de acompañarnos. A veces el milagro llega como una sanidad inesperada. Otras veces llega como paz en medio de la tormenta. Y otras llega como la fuerza necesaria para levantarte un día más y seguir adelante, cuando creías que ya no podías. Por eso, no pongas toda tu esperanza en un diagnóstico. Los diagnósticos describen una condición, pero no determinan el valor de tu vida ni conocen el plan completo que Dios tiene para ti. Si hoy tu fe es pequeña, entrégale esa fe pequeña a Dios. Él no te pide una fe perfecta, te pide un corazón dispuesto a buscarlo. A lo largo de mi vida he aprendido que los médicos interpretan los estudios y nos ayudan a tomar decisiones importantes para cuidar nuestra salud. Por eso los escucho, los respeto y agradezco su trabajo, pero mi confianza siempre ha estado puesta en Dios. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3. Y si en este momento te cuesta creer, no tengas miedo de ser honesto con Él. Dile simplemente: Señor, quiero creer, pero ayúdame en mi incredulidad. Dios también escucha esa oración. Y muchas veces es precisamente allí donde comienza la esperanza. Porque la fe no empieza cuando desaparecen todas las dudas. La fe comienza cuando, aún con dudas, decides tomar la mano de Dios y dar el siguiente paso. Epílogo. Han pasado algunos años desde muchos de los acontecimientos que compartí en este testimonio. Algunas heridas han sanado. Otras todavía me recuerdan las batallas que he librado. Mi vida no se volvió perfecta después de cada prueba. Todavía enfrento desafíos, todavía tengo días buenos y días difíciles, pero hoy sé una verdad que antes no comprendía por completo. Dios nunca me abandonó. No me abandonó en el cáncer de colon, no me abandonó en el cáncer de útero, no me abandonó en las pérdidas, en la ansiedad, ni en los momentos en que pensé que ya no podría seguir adelante. Y tampoco me ha abandonado en este nuevo camino con la cirrosis. Si has llegado hasta aquí y has escuchado mi historia, quiero que recuerdes algo. Tu historia todavía no ha terminado. El diagnóstico no es el final. La pérdida no es el final. El dolor no es el final. Dios sigue escribiendo capítulos y aunque hoy no puedas verlo, Él sigue caminando contigo. Tal vez estés atravesando una prueba que parece demasiado grande. Tal vez estés esperando una respuesta, una sanidad o simplemente un poco de paz para continuar. Si ese es tu caso, quiero que sepas que no estás solo. El mismo Dios que me sostuvo a mí
puedes sostenerte a ti. Y si hay una verdad que este camino me dejó grabada para siempre es esta. Cuando yo pensaba que estaba caminando sola, Él ya iba delante de mí. Cuando mis fuerzas se terminaban, Él seguía sosteniéndome. Cuando no podía ver el camino completo, Él ya conocía el siguiente paso. Y hoy, después de todo lo vivido, puedo mirar mi historia con gratitud y decir con absoluta certeza, yo daba un paso y Él daba dos. Oración para quien atraviesa una prueba difícil tras un diagnóstico. Si es tu deseo, puedes repetir esta oración conmigo. Padre Celestial, hoy vengo delante de ti con un corazón sincero. Tú conoces el miedo que siento, conoces las preguntas que todavía no tienen respuesta y conoces las lágrimas que derramo cuando nadie me ve. Señor, confieso que a veces me cuesta entender, a veces me cuesta confiar, a veces miro mi diagnóstico y siento que el temor quiere apoderarse de mí, pero hoy decido acercarme a ti tal como estoy, no con una fe perfecta, sino con la fe que tengo en este momento. Te entrego mis preocupaciones, te entrego mis pensamientos, te entrego mis noches de ansiedad, te entrego mi salud, te entrego mi vida. Ayúdame a confiar en ti, aun cuando no pueda ver el camino completo. Dame sabiduría para seguir las indicaciones médicas. Dame disciplina para cuidar el cuerpo que me has dado. Dame fortaleza para enfrentar cada día con valentía. Y sobre todo, Señor, llena mi corazón de tu paz. Esa paz que no depende de los resultados de un examen. Esa paz que no depende de lo que diga un diagnóstico. Esa paz que solamente puede venir de ti. Hoy declaro que mi esperanza está en tus manos, porque tú sigues siendo Dios en los días buenos y también en los días difíciles. Gracias porque nunca me has abandonado. Gracias porque caminas conmigo en cada consulta, en cada examen, en cada tratamiento y en cada paso de este proceso. Tomo tu mano, Señor, y decido seguir adelante, un día a la vez, una oración a la vez, un paso a la vez, con la confianza de que mientras yo doy un paso, tú ya has dado dos. En el nombre de Jesús, amén. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Mensaje final de la autora. Antes de despedirme, quiero agradecerte por haber escuchado mi historia. Gracias por permitirme acompañarte a través de cada capítulo. Ha sido un privilegio abrir mi corazón y compartir contigo una parte de lo que Dios ha hecho en mi vida. Si este testimonio dejó algo en tu corazón, deseo que sea la certeza de que nunca caminamos solos. Aun cuando no podamos verlo, Dios sigue obrando con amor y fidelidad. Gracias por regalarme tu tiempo y permitirme caminar contigo durante estas páginas. Deseo de todo corazón que encuentres consuelo para tus heridas, fortaleza para tus batallas y esperanza para los días que vienen. Que Dios te bendiga, te guarde y te acompañe siempre. Con cariño, Sofía C.